a la roca de Betel. Mi mandato, dice el Señor, es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla y estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla y estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Cuando siento que no puedo más y las fuerzas no me alcanzan, cuando el miedo me hace renunciar, cuando el camino se me hace oscuro, cuando me pierdo y no encuentro el rumbo, cuando en la vida todo me pesa y las dudas se adueñan de mi cabeza, te buscaré. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a la hora que usted nos esté escuchando. Sean bienvenidos a esta nueva lección del libro de Daniel. Claro que sí, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros semana a semana, aprendiendo un poco más de estas riquezas que hemos encontrado en el libro de Daniel. Amén. Es un tema, el de hoy, fascinante, es un tema que me apasiona. Quisiéramos tener, digamos, más tecnología, no las tenemos para explicar bien este tema porque es un poquito complicado el día de hoy. Y pues quisiéramos tener como proyector o poder colocar ahí los números y todo, pero pues en la medida de nuestras posibilidades, pues lo hacemos con mucho amor. Ojalá que vamos a hacerlo despacio, ojalá nos concentremos un poquito, guárdese hasta lo último, no va a dejar de ver el video completo porque es de mucha edificación, nos ayuda bastante a entender los tiempos de Dios y lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir en el futuro y lo que ya se ha vivido, porque es que lo más fascinante de las profecías no es solamente el hecho de que se hayan dado, sino que se han cumplido en su mayoría. Exactamente. Y eso nos da fe y nos da pie a creer de que las que faltan también se van a cumplir. Claro que sí. Bueno, nuestra lección el día de hoy la hemos titulado Las 70 semanas de Daniel. Tremendo. Yo sé que hay mucha gente que tiene como esa inquietud por estas cosas, ¿verdad? Entonces, las 70 semanas de Daniel. Es un tema un poquito complicado, le repito, para que se concentren, pero no dejen de ver lo que trae edificación. Tomen apuntes a mí si quieren. Bueno, en la anterior lección, la semana pasada, estuvimos viendo que Daniel oró al Señor, ¿verdad? De esta oración tan linda que podemos aprender cuando él le está pidiendo a Dios que perdonara los pecados de todos, ¿no? Incluyéndose él mismo, reconociendo su pecado y el del pueblo. Que lo que estaban viviendo todos era como esa consecuencia de esas malas decisiones, del pecado que habían cometido. Entonces esto yo creo que nos ha ayudado, esperamos que les haya ayudado a ustedes también, como a nosotros, tener presente, primero que todo, que cuando nosotros vayamos a ir a la presencia de Dios, a Él no podemos engañarlo. Segundo, que debemos ir con humildad, reconociendo nuestras faltas, en vez de ir como a echarle la culpa a él de las consecuencias de lo que vimos, de nuestras malas decisiones, ¿verdad? De lo que hicimos en el pasado. Entonces, miren que Daniel nos ha estado enseñando cómo reconocer nuestras faltas con humildad. Amén. Mi esposo lo decía al principio, en este día vamos a tocar un tema que a los que, bueno, les gusta la profecía, pues es muy importante porque él lo decía, ya parte de esta profecía se ha cumplido y hay otra que estamos en espera.
que cuando se habla de las 70 semanas de Daniel, pues es algo que como que a cada uno nos trae inquietud, de pronto dudas. Entonces, yo creo que para empezar a despejar todo esto, vamos a leer lo que siguió aconteciendo después de esa oración que Daniel hizo, ¿verdad? Amén. Bueno, los invito, vamos a leer Daniel 9 del 20 al 23. Si tienes tu Biblia, búscalo, si no, toma el apunte más y ya después puedes leerlo tú solito. Vamos a leer Daniel 9 del 20 al 23 y dice así. Profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Si recordamos poco al inicio de este capítulo 9, cuando leímos que Daniel estaba meditando en la palabra de Dios y que específicamente lo estaba haciendo en la escritura que Jeremías había dejado el profeta, donde se hablaba de que el pueblo de Judá iba a estar 70 años en cautiverio por los babilonios. Inmediatamente que él lee esto, empieza Daniel a orar para pedir respuestas, yo creo que en su anhelo, ¿no? Como en su preocupación de saber más o menos cuándo iba a terminar ese exilio, ¿no? Acuérdate que Daniel, cuando fue exiliado, aproximadamente se dice que él tenía por unos 15 años, más o menos, y ya en esa época ya había pasado bastante tiempo, o sea que más o menos yo creo que se acercaba, ¿no? Él diría, bueno, ya son 70 años, entonces Jeremías dijo esto, entonces ahí es donde él empieza a orar con esa intriga, como con esa duda. Con esa duda, porque él no sabía exactamente cómo, cuándo se iban a cumplir esos 70 años. Pero desafortunadamente hubo varios ataques de Babilonia contra Judá y no se sabía como esa fecha exacta en la cual se empezaban a contar esos 70 años, ¿verdad? Si damos una pequeña vista en los tiempos que la Biblia nos demarca, nos podrá ayudar a entender mejor esa profecía de Daniel. Entonces, vamos a ver, recordemos que Abraham había dicho que más o menos estuvo viviendo 2000 años antes de Jesucristo. Sí. También tenemos presente que la salida de la esclavitud de Israel, del pueblo de Israel de Egipto, fue aproximadamente 1500 años antes de Jesucristo. También que David, que fue uno de los más importantes reyes de Israel, estuvo 1000 años antes, ¿verdad? Y luego fue sucedido por Salomón y lo siguió después su hijo Roboam en los años 928-913 antes de Cristo. Aquí, si nos acordamos de esa historia, el pueblo se quejaba, ¿no? Un pueblo que por los altos impuestos que había dejado Salomón. Lo que pasa es que Salomón cuando estaba construyendo el primer templo, él le pedía tributo a todas las personas y quedaron bastante altos. Entonces, lo que el pueblo se quejaba era eso, o sea, ya hicimos el templo y ahora siguen seguimos los impuestos así de altos. Pero entonces ellos sugerían, ¿no? Que se bajaran esos impuestos y decían que pues si bajaba los impuestos, pues el pueblo le iba a servir fielmente, como le había servido a Salomón, como le había servido a David. Pero hay algo aquí, y es que él no quiso escuchar este consejo de los ancianos, ¿no? Que le da
que le dieron, ¿no? Que lo aconsejaron que sí, que escuchara al pueblo, que bajara los impuestos, sino que él se tomó fue el consejo que le dieron los jóvenes, de sus amigos, que lo que ellos le dijeron es que si él llegaba a bajar los impuestos, lo que iba a demostrar era como debilidad, como entonces que eso iba a ser perjudicial para él, entonces que no los bajara. Y él entonces se rehusó a hacerle caso a los ancianos y mantuvo los impuestos altos. Y por eso es que vemos que hay una división abrupta. Ay, qué palabrita. Me pegó hoy. Una división abrupta. Ay, ya, abrupta. Del pueblo de Israel, la cual se divide en dos, ¿no? 10 tribus se fueron al norte. Las 10 tribus llevadas a ese cautiverio que estaban en el norte fueron las tribus de Rubén, de Simeón, Isaacar, Zabulón, Gad, Dan, Aser, Neftalí, Efraín y Manasés. Las 3 tribus restantes eran Judá, Benjamín y Leví. Entonces Judá, solo 2 tribus esas 2 tribus quedaron al sur. Las 10 tribus del norte pecan, le dan la espalda a Dios y viene lo que se llama como en la historia, que es el cautiverio de Asiria. Para una pequeña paréntesis, o sea, las 10 tribus de Israel, las que quedan al norte, ahí está parte de la tribu de Leví, porque la tribu de Leví eran sacerdotes, entonces quedó como dividida, ¿no? Quedaron 2 con Benjamín y Judá, fueron precisamente los reinos del sur. Y el reino del norte, las 10 tribus, estaban divididas, la de Leví, que eran los sacerdotes, mitad sacerdote allá y mitad sacerdotes acá. Okay. Más o menos, ¿no? Es como tener una referencia. Veíamos que en la historia esto se llama como el cautiverio de Asiria, que es el periodo de tiempo en que los israelitas fueron reubicados por la fuerza en el imperio asirio. Eso fue a partir del año 732 a.C. Ahí fue el primer exilio a Israel, a las 10 tribus del norte. A las 10 tribus, bueno. Después, Dios usó a Babilonia como su agente de juicio contra Israel por sus pecados de idolatría, de rebelión contra él. De hecho, hubo varias veces, ¿no? Durante este periodo, que es entre 607 y 586 antes de Cristo, cuando los judíos fueron llevados cautivos por Babilonia, con cada una de las sucesivas rebeliones contra el imperio babilónico. Vemos que Nabucodonosor llevaría sus ejércitos contra Judá hasta que asediaron a Jerusalén durante más de un año, dice, matando a muchas personas y destruyendo el templo judío, tomando miles de judíos cautivos y dejando a Jerusalén en ruinas. En fechas aproximadas del exilio babilónico, pues tenemos varias fechas, de pronto es algo confuso, pero si le hacemos despacio, yo creo que vamos cogiendo el hilo. Este dato que vamos a dar es porque Daniel, cuando está orando, él no sabe precisamente cuándo se cumplen los 70. Si hubiese sido una sola toma, entonces hubiera sido fácil y quedaba, ya sabíamos que la toma fue tanto, los 70 años se cumplen tal día, entonces se acabó. Ya sabemos las fechas exactas, pero la duda y la oración, mire que esas dudas son interesantes, porque Dios no nos la pone tan suave, porque si no se le hubiera puesto tan suave, entonces Daniel no hubiera necesitado orar. Exacto, porque ya, bueno, fue en tal año, son más 70, aquí entonces está. Ya esperando. En cambio, él lo lleva a oración precisamente por eso, porque hay estos tiempos que va a mi esposa en este momentico a decirnos de las veces en que Babilonia hace una toma, digámoslo así, a Judá. Bueno, en el año 605, Jerusalén fue atacada y Daniel y otros cautivos fueron llevados a Babilonia. Bueno, o sea que ahí está Daniel y los amigos, ¿se acuerdan? En el año 605 antes de Jesucristo.
Luego, en el año 597 a.C., Jerusalén fue atacada y el tesoro del templo fue tomado. O sea, ya hay una segunda toma. Eso fue 8 años después. Luego, en el año 587 a.C., Jerusalén cae y la nación es exiliada. O sea, 10 años después. O sea que hay 3 fechas donde Daniel no sabe cuándo, desde dónde está contando los 70 años. Las 70 semanas. Pero, no, 70 años. Verdad, años. Estamos hablando de los años. Acuérdense, en este momento estamos hablando de la profecía que Jeremías había dado acerca del exilio, que iban a estar 70 años en cautiverio por Babilonia. Bueno, mi esposo lo ha estado diciendo, estas fechas son muy importantes para ayudarnos a entender un poco esa confusión que existe de las fechas. Y pues como hay diferentes conceptos, interpretaciones, teorías acerca de los tiempos de esta profecía, pues hay algo de confusión como en la exactitud de estos eventos. Creemos que lo que Dios quiere es que nosotros busquemos de Él, que como que nos concentremos en esto, para buscarle a Él, buscar de su presencia y asimismo obtener esa revelación y que sea Él quien nos lo diga, ¿verdad? Que era lo que estaba haciendo Daniel. Exactamente. Entonces, es su doble sentido, ¿no? Por las cosas que el Señor hace. O sea, el Señor nos da las pautas, pero es con esa intención, para que nosotros busquemos la revelación por medio de la oración. De la oración, para que sea Él quien nos diga, Amén, nos dé ese entendimiento de cuándo sucedieron las cosas. Pero pues siendo honestos, las fechas, aunque sabemos que se cumplieron con exactitud para el tiempo que Dios estipuló, porque pues, el Señor no miente, Él es exacto y preciso en todas las cosas que hace, ¿no? Y que dice. Lo importante y lo trascendental es que sabemos que estos acontecimientos, algunos se han cumplido y los que faltan también se van a cumplir en el tiempo. Eso es lo más importante. O sea, sí, los datos que estamos dando es porque esto es un estudio avanzado de la palabra de Dios. No es coger y leer y ya se acabó, sino que estamos detenidamente, versículo por versículo, estudiando un libro que es un libro profético, es un libro histórico, que como es el libro de Daniel, que tiene mucha importancia, no solamente para el pueblo judío, sino también para nosotros, porque las profecías que se dieron se proyectan hacia el futuro, y no solamente es para el pueblo judío, sino que también estamos ahí incluidos nosotros también para claro, en esas profecías. De hecho, esta profecía de las 70 semanas, usted a un judío quiere de pronto como digamos, darle algo como de qué pensar, es por qué no nos explica esta profecía. Y ellos no tienen la explicación porque para ellos el Mesías no ha llegado. Y ahora vamos a vernos detenidamente cómo el Señor muestra de que el Mesías iba a llegar en determinada fecha con exactitud. Sí, porque mira, según estos datos históricos de este capítulo, se escribe más o menos en el año 538. Y es la fecha en que Daniel está pues meditando, está orando acerca de la profecía de Jeremías, donde Jeremías está profetizando ese exilio de Judá que duraría 70 años. Para entender un poco más el porqué de la oración de Daniel y en lo que estaba meditando precisamente, miremos lo que había prometido el Señor a Israel después de la cautividad de Babilonia. Vamos a leer Jeremías 29 del 10 al 14. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar.
Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Amén. Esta es parte de la profecía de lo que Jeremías está hablando. Y mire qué bonito, hay un versículo muy conocido que tenemos, 29:11, que dice, Yo sé los planes que tengo para sobre ustedes, planes de bien y no de mal. Precisamente para esta época fue que el Señor le dio ese versículo a Israel, para que Israel supiera que Dios tenía planes a pesar de estar en el cautiverio. Así que hoy en día nosotros sabemos que a pesar de que de pronto estemos pasando una situación difícil, nosotros podemos también apropiarnos de esa promesa que el Señor da. ¿No? Él sabe qué planes tiene acerca de nosotros también, porque nosotros somos sus hijos también. Amén. ¿Sí? Nosotros en este momentico somos parte del cuerpo de la novia, digámoslo así, del Señor, porque todos los que hemos creído en Jesucristo como de Salvador, los que hemos invitado a Jesús a nuestra vida y hemos creído que Él es Dios y que murió por nuestros pecados, nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Porque a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que como hijos de Dios, nosotros debemos de apropiarnos y de conocer estas promesas que están en la palabra de Dios, y que en un momento dado que estemos pasando una situación difícil como la que estaba pasando Israel, no, de pronto no tan difícil como la de ellos, ¿no? Pero hay momentos muy difíciles en la vida de cada uno que de pronto no pueden ser a este extremo, digámoslo así, que a veces llegan también esos extremos, pero que estamos pasando situaciones bien difíciles, podemos apropiarnos de estas promesas. Y miren, esta promesa era algo que Daniel creía. Él creía en eso y por eso en oración meditaba en ella. Quería saber, ¿no? Lo dijimos al principio, cuándo se iba a cumplir eso, porque ya estaban en los días en que los 70 años se cumplirían. Claro, porque si él los llevaron a los 605 de cautiverio, y 70 años sería más o menos por esa misma época, porque esto se escribió en el 538. Entonces, como para redondear, para que no nos perdamos el hilo, o sea, las fechas que hemos dado: Abraham, 2000 años, el exilio, digamos, la salida de Egipto por medio de Moisés del pueblo de Israel, 1500, David, 1000, el exilio a Babilonia empezó a los 605 y esto se escribe en el 538. Entonces, ahora vamos a leer lo que es la famosa profecía de las 70 semanas. Esto lo vamos a leer en Daniel 9:24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Miren, el ángel Gabriel le empieza a dar profecía a Daniel, incluso que ni le está pidiendo, porque Daniel no le está pidiendo esto, porque la oración de Daniel, aunque pues no está como dicha en los versículos que leímos al principio, pues sí está como implícito, ¿no? Que en lo que oraba y lo que vemos es que él estaba pidiendo saber cuándo se cumplirían esos 70 años y cuándo era que Dios iba a volver a restaurar a Israel y cuándo todos iban a volver a esa tierra, porque él creía esa promesa. Y Dios le manda a decir por medio del ángel algo mucho más grande que lo que él estaba pidiendo, ¿no? Ahí es donde nosotros empezamos a ver que Dios da mucho más de lo que nosotros le pedimos, que sus planes y todo son mucho más grandes que los nuestros, como el versículo que hablábamos ahorita de Jeremías 29:11. Él no le dice lo que va a suceder en poco tiempo, sino que le da todo el plan de redención. Y lo más importante también es como esa esperanza, ¿verdad? Que le da no solo que van a salir del exilio, sino que va a cumplir esa promesa que le hizo a Abraham, de que por medio de su descendencia iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, no algunas, sino todas las naciones de la tierra.
Porque el ángel le dice a Daniel que están determinadas 70 semanas para poner fin al pecado, que es el problema más grande del ser humano, ¿verdad? Y que ha decretado para su pueblo y su ciudad santa para ponerle fin a su rebelión, para terminar con ese mal del pecado, para obtener perdón por su culpa, traer justicia. Creo que esa es la noticia más espectacular de toda la historia del universo, después de saber que el pecado es lo que nos tenía separados nos tiene separados de Dios. Imagínese Daniel orando por los 70 años y el Señor le manda a decir, no, es que esperará que está determinada 70 semanas donde va a venir el momento en que va a quedar pago el pecado. O sea, el problema del exilio y de todo lo que estaban viviendo y lo que vivimos nosotros hoy en día también, el culpable principal de todos nuestros males es el pecado. Que es lo que nos aparta de Dios. Y en ese momentico, Daniel y el pueblo de Judá están exiliados, igual que Israel está exiliado por Siria y estos por Babilonia. Y en ese momento, el pecado es el que los tienen ahí. ¿Por qué? Por la idolatría, lo habíamos hablado anteriormente, por la desobediencia, por estar buscando otros dioses, por haber hecho cosas que no debían de haber hecho. Entonces le dice, mire, no solamente van a salir de aquí, sino que también vamos a acabar con el pecado, va a venir la redención. Hay esperanza. Wow, entonces dice uno, wow, todo eso, o sea, es algo maravilloso. Y la noticia más grande, a mí me fascina ese versículo, porque cuando uno habla de este versículo, dice, para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado. O sea, poner fin al pecado, ¿usted sabe lo que es eso? O sea, lo que nos separa de Dios es el pecado. Ponerle fin a esa separación. Ponerle fin a esa separación. ¿Qué es lo que sacó a Adán y a Eva del huerto? El pecado, o sea, de la presencia de Dios. Entonces, para ponerle fin al pecado, expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad es que Él paga por esa iniquidad, por ese pecado. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Es la expiación. Y después dice, para traer justicia perdurable y sellar la visión y profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuándo se cumple eso? Pues con Jesucristo. Jesucristo es el que hace eso. Ahora, ¿cuándo se unge al santo de los santos? El día que se unge, acuérdense, Él vino como siervo, entró a Jerusalén en un burrito, como siervo, como humilde. Él vino a salvarnos en la primera venida. Él sube a los cielos, cuando apenas resucita, sube a los cielos, le dice a María, no me toques que todavía no he ido al Padre. Cuando sube al Padre, esa explicación la vemos en uno de los temas anteriores, y Él en ese momento es exaltado a lo sumo como todo un Dios. Por eso Él, cuando venga en su segunda venida, va a venir como Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya viene ungido, ya viene como Dios, como el Santo de los Santos, el Dios de los dioses, porque Él es en ese momento, Él es el que llega y cumple toda esa profecía. Esto es algo fascinante. A mí me pone esto la piel de gallina, porque tan solo con ese versículo ya está dando una esperanza grandísima acerca de la redención y la solución al pecado, que es el alejamiento de Dios. Bueno, vamos a continuar nuestra lectura. Vamos a leer Daniel 9, los versículos 25 y 26. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Alguna corrección, después de las 62 semanas, ¿sí? ¿Viste 72? 60. 62 semanas. Sí. Entonces, sigue. Bueno, 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario,
y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, aquí vemos que Dios da la fecha exacta de la cuenta. Pues hay muchas interpretaciones, diferentes conceptos, ¿no? De esta parte de la Biblia. Pues nosotros aquí vamos a explicar en la doctrina y en lo que nosotros creemos, ¿verdad? Lo que nos empieza a decir estos párrafos es que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, habrá un tiempo de 7 semanas, que lo hemos visto son 49 años, y 62 semanas, que serían 434 años. Mire que el Señor hace una división en eso. O sea, son 70 semanas desde un principio. Después dice, van a haber 7 semanas, ¿sí? Que son 49 años, y después 62 semanas, que suman 69 semanas. Ahí queda pendiente una semana para que vean. Y eso nos da un equivalente de 434 años más 49, serían un total de 483 años. Mire, mire cómo es de exacto Dios en todas sus cálculos y sus profecías. Bueno, entonces vamos en las 62 semanas, como decíamos ahorita, que son 434 años hasta la llegada del Mesías. Y aquí está dando 2 datos muy importantes. Y es, primero, que se va a dar la orden para restaurar a Jerusalén y se volverá a edificar la plaza y los muros y el muro en tiempos angustiosos. Si nosotros vamos al libro de Nehemías, veremos que la reconstrucción de los muros y el templo fueron tiempos difíciles, ¿no? Y lo segundo más importante es que vendría el Mesías a terminar con la aflicción y la separación del pecado, ¿no? Con la expiación que hizo en la cruz del Calvario, como tú lo explicabas ahora. Para entender un poco más la diferencia de los tiempos, vemos que en el año 539 a.C., Ciro de Persia conquistó Babilonia. Casi un año más tarde, él dio al pueblo judío la autorización para retornar a su patria Judea, como lo había profetizado Isaías 200 años antes. Y esta fue como la primera orden, el primer decreto del pueblo de salir a la tierra, o sea, les dio la libertad. O sea, con estos edictos y con estas órdenes de salida también se marcan diferentes tiempos. Es lo mismo que pasaba con el exilio. No sabemos cuándo se cumplen los 70 porque hubo 3 tomas, diferentes fechas, y en este pasa lo mismo. Hay diferentes salidas. Hay cuatro salidas del pueblo, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es lo que dice la palabra que le dio a Daniel, y dice que desde el momento en que se dé la orden de reconstrucción. Y aquí esta primera salida dice que fue del pueblo para salir, les dio la libertad, pero no fue para reconstruir, sino solamente que volvieran a Jerusalén. Entonces, para nosotros, ahí no podemos hacer la fecha, porque es que es bien interesante, porque mire, cuando Dios da la fecha, los años y todo, hay más o menos un cálculo que uno puede decir, si desde este momento, si yo creo en la palabra de Dios y el Señor dice que en tal fecha, que después de que se dé esta orden, va a contar 83 años para llegar el Mesías, pues hombre, yo tengo que estar alerta. Y es lo que los judíos no pueden explicar, porque ellos todavía están esperando el Mesías. Entonces, ¿cuándo se cumplen los 483 años para ellos? Entonces, vamos a ver, porque después, en el año 518, Darío primero les dio otro edicto para regresar a Jerusalén. Este fue otra libertad, otra amnistía. Vayan otra vez para pero no tiene ninguna misión allí. Exacto. Hubo otro regreso, otro edicto que dio Artajerjes. Dio 2 órdenes y una se la dio a Esdras a reconstruir el templo. Miren lo que pasaba. Artajerjes era hijo de Esther. Y Artajerjes lo que hizo fue, en esa época ellos eran muy religiosos. Él tenía de pronto enemigos, y entonces
eso era muy dados a como que vaya usted y órele a su Dios, prendale una velita en nombre mío, ore por mí cuando vaya a la iglesia. Entonces, lo que él hizo fue, vaya Esdras, ¿por qué no construyera el sacerdote? Entonces, ¿por qué no va y reconstruye el templo? Váyase y entonces, y ora por mí, yo, así como a veces le dice, no, vea, ay, ore por mí. ore por mí, entonces usted dígale, bueno, Artajerjes. Bueno, esto se dio en el año 457. Tampoco fue para reconstruir, o sea, fue simplemente para edificar, digamos, el templo, pero no para reconstruir Jerusalén. Pero en el 444 mandó a Nehemías a reconstruir el muro y a Jerusalén. Entonces aquí podemos decir que desde esta última orden de reconstruir Jerusalén por Nehemías es la fecha que el ángel le había dado a Daniel para que empezara a contar desde esa fecha, o sea, en el año 444, que iban a pasar 7 semanas y 62 semanas, que da un total de 69. Amén. ¿Por qué se dice que el Señor separa 7 semanas a 62 semanas? ¿Por qué no es 69? Porque las 7 semanas son los 49 años que se demoran en la reconstrucción del templo. Ustedes, si se acuerdan, cuando Artajerjes manda a Esdras, ellos empiezan con mucho ánimo, pero después pierden el ánimo de reconstruir el templo y entonces empiezan a hacer las casas. Si nosotros vamos a los otros libros de esa época de Ezequiel, de los que estuvieron en esa época de este otro, ay, no me acuerdo del profeta menor, pero él habla y le habla a Zorobabel y a todos ellos y le dice, bueno, ustedes están construyendo sus casas y cómo es posible que la casa de Dios esté en ruinas, ¿sí? Entonces, hay varias profecías, hay varios textos, digamos, históricos que confirman esto. O sea, ellos fueron con mucho ánimo, pero se desaniman. Y después va Nehemías y Nehemías va a reconstruir las murallas y ayuda también con lo del templo. Sí, entonces, retomando, ¿no? Esas 69 semanas son equivalentes a 483 años. Amén. O sea que lo que dice la profecía es que de esa orden de la reconstrucción hasta el Mesías van a haber 483 años. Pero en la época de Daniel, los años de los judíos equivalen a 360 días. Eran lunares, no solares. Ahorita nosotros tenemos un calendario solar que es el gregoriano, pero anteriormente ellos tenían el calendario judío que eran 360 días. Bueno, entonces si nosotros cogemos esos 360 días y multiplicamos esto por los 483, nos da un total de 173,880 días. Pero lo vamos a convertir a los años nuestros, ¿no? A nuestra era. A la era gregoriana, digamos así. De 365 días. Para que tengamos en cuenta en nuestra época cuándo se cumpliría esto de la llegada del Mesías. Entonces, 173,880 dividido en 365 nos da 476. Ya calculado pues en años de nuestra era. Tomamos esos 444 años antes de Cristo, cuando fue dada la orden, y le sumamos los 476, que es la cuenta que acabamos de sacar, y nos da un total de 33 años de nuestra era, que coincide con la fecha en que Jesús es crucificado. Sí, porque fue crucificado a los 33 años. Recordémonos que en nuestra era, en el calendario gregoriano, nosotros empezamos en el año 0, que no está contado, que son errores que de pronto se pueden dar en los tiempos, en los años, porque muchas veces en las cuentas dice, pero falta un año. Ah, no, pero es que en el calendario gregoriano tenemos el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo, no está el año 0. Esa es una de las cosas.
Pero tenemos en cuenta de que en el año, los 33 años de Jesús para nosotros fue en el año 33. Y esta cuenta nos da exactamente así, con el calendario gregoriano convertido al gregoriano, nos da la fecha en que Jesucristo Jesús está crucificado, ¿no? Uh-huh. Pero haciendo las cuentas precisas, esto según muchos eruditos, recordemos que hay mucha gente que tiene sus cuentas, ¿verdad? Coinciden otros con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que es el que conocemos nosotros como el Domingo de Ramos. Si leemos en el versículo 26, dice que una semana después se le quitará la vida al Mesías, y no por sí, o sea, no por culpa de él, sino por la culpa nuestra, porque él muere por nuestros pecados, por pagar nuestros pecados. O sea, no le quitan la vida por sí, o sea, por su culpa, porque él tenía, sino hecho algo por nosotros, por nuestros pecados. Él es arrebatada su vida, o no arrebatada, porque él la entrega. Él dice, entrego mi espíritu, y él fue voluntariamente, pero no fue por sus pecados, no fue porque él lo mereciera, sino porque nosotros estaba pagando el pecado que nosotros llevábamos y llevamos en este momento, pero el Señor paga por todos sus pecados, por eso nos salva a nosotros y nos da la redención. Pero mire, esto es tan importante porque hacia allá diferentes cuentas, todas las cuentas llegan al Mesías. Tanto así que si nos acordamos, Babilonia quedaba al oriente de Jerusalén. Y hay algunos, ¿no?, que piensan que Daniel dejó allí alguna escuela de sabios desde su estadía, ¿no? Claro, porque es que lo que pasa es que Daniel fue una persona muy importante en todos los reinos, desde Babilonia, después con los sirios, con los medos y los persas, y era una persona de importancia y era como el segundo, entonces era una persona escuchada. Se suponen los eruditos que de pronto él dejó una escuela de sabios en la época de él, que vino llevando, digamos, el legado y las enseñanzas de él, ¿no? De pronto fueron perdurando. Entonces es lo más probable que Daniel, sabiendo cuándo llegaba el Mesías, pues los magos, aquellos de Oriente que llegaron a traer incienso, mirra y oro a Jesús cuando nació, pueden haber sido discípulos de esa escuela de Daniel, ¿verdad? Que se dieron cuenta y esperaban el evento más importante de la humanidad, que era ese que Daniel les había enseñado, que era el nacimiento del Mesías. Amén, eso es muy importante porque nosotros decimos, llegaron 3 reyes magos, que le decimos nosotros de pequeñitos, hasta le ponen nombre que no existen en Baltasar, Melchor y Gaspar. se le pusieron nombres, pero no existen bíblicamente. Pero estos sabios que vienen del Oriente posiblemente eran de esa escuela de Daniel, que supieron. Daniel sí sabía cuándo nacía el Mesías. Él sabía los detalles. De hecho, ellos estudiaban las estrellas y los números, y de todas las profecías que habían lo de la estrella que iba a brillar en Belén, y que fue la que los dio. Claro, era un conjunto de profecías, de eventos que iban a suceder con el nacimiento del Mesías, que muy probablemente Daniel, con la expectativa que después debió haber tenido al recibir esta palabra tan maravillosa, no solamente que sí iban a salir del exilio, sino que no solamente eso, sino que iba a venir el Mesías, el ungido, el Cristo, el Redentor, el que iba a salvar el mundo, que era la promesa que Dios le había dicho. Exacto, que Dios le había dado a Abraham, esa promesa donde decía que es que iban a ser benditas todas las naciones por medio de su descendencia. Entonces Daniel de pronto le dijo a ellos, y eso quedó con mucha expectativa, y todos como, uy, ¿cuánto llega? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto? Sí, así como los niños cuando están esperando un regalo en diciembre, en la época de nosotros, ¿no? Porque ahorita ya le damos regalos todos los días a los niños, y eso ya para ellos no es tan novedoso. En la época de nosotros era un regalito al año, o 2 regalitos al año, y acá. Para mí 1, porque yo cumplo años en enero, entonces te sacaban con el de diciembre, entonces un solo regalito al año.
Entonces, cuando uno tiene esa expectativa de que, uy, va a llegar el niño Dios, para nosotros el niño Dios, para otros el Reyes Magos, para otros, no sé, en cada país, como sea. El caso es que cuando uno tiene esa expectativa tan grande, uno está muy pendiente de esa fecha, y eso yo creo que era lo que pasaba con los reyes, con los sabios, donde Daniel les dijo, vea, les dejo este legado, en 483 años van a ser el Mesías, va a venir aquí, o sea, en ese tiempo se le va a quitar, porque es que no se dice exactamente en una semana o 2 semanas, sino que según las cuentas que Dios sí las sacó con exactitud, no nos las dejó a nosotros con exactitud precisamente para eso, para lo mismo que hizo Daniel. Lo mismo que hizo Daniel orando, pues también nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor revelación para que el Señor nos diga cuándo fue eso realmente, cuándo empezamos a contar los 483, cuándo empezamos a sacar las 7 semanas, cuándo tenemos las 62. El caso es que Dios le dio esa bendición de palabra a Daniel, y Daniel de pronto se las pudo vender o se las pudo delegar a las personas que estaban junto con él, y ellos a su vez a otros. Entonces, con esa expectativa de que faltan 480, faltan 300 y pico, faltan tanto, entonces ya está en la época, los astros vinieron, la estrella. Entonces, si son 483, si él a los 33 años, entonces más o menos él debe nacer más o menos en 450 años, a los 450 años. Entonces a los 450 años estemos alerta, porque es que ya el Mesías va a nacer, y es que el Mesías no era solamente para Israel, porque es que esa bendición del Mesías, imagínense hoy, 2000 años después de que él nació y que vino y que nos redimió, nosotros hoy somos fruto de esa bendición tan grande. Entonces imagínense en la época anterior que estaban esperando la llegada de él y fueron bendecidos, también nosotros somos bendecidos. Entonces es un acontecimiento muy importante lo de las 70 semanas. Y mire que hay algo que también tenemos que tener en cuenta. Dios y el pueblo de Israel siempre han manejado digamos, los números por 7, por 70, inclusive cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a este? Dice 70 veces 7. Lo mismo es con la profecía, 77. Y sabemos que son años, porque más adelante, y vamos a ver que una semana se representa es en años, 7 años, en tantos años, tantos días, y eso nos va a dar a nosotros mucha claridad en las cosas. Algo que los judíos tienen que, digamos, que les sirve de tropiezos, o como le dijera yo, o sea, no hay pretexto, no hay disculpa para decir el Mesías no ha venido, el Salvador no ha venido, porque están las cuentas claras. O sea, Dios fue tan exacto de decir tantas semanas, tantos años, tanto para esto, para lo otro. Bueno, solo nos queda estar alertas. ¿Por qué? Porque falta una semana. Acuérdense, van 62 y 7 son 69. Hay una semana que está perdida. La próxima semana vamos a encontrar esa semana perdida. Entonces, no se pierdan la próxima semana, porque vamos a seguir con este estudio. Es un estudio que quisiéramos hacerlo más extenso, más preparado, de pronto con más cosas didácticas, pero pues desafortunadamente no tenemos la tecnología, ya no la sabemos tampoco. De pronto la hay, pero no la sabemos manejar. Ya somos muy obsoletos en ese aspecto de la tecnología, nos atropella la tecnología, pero de todas maneras ojalá lo hayan entendido. Cualquier pregunta, cualquier inquietud en la cajita de comentarios, y con mucho gusto podemos aclarar esto. Ojalá no les cause esto ninguna confusión, sino al contrario, que nos ayude a todos a tener en cuenta que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios a todos nos ha dado la oportunidad, que no nos llenemos de religión como le pasó a los judíos, que tenían más o menos a la fecha aproximada, porque esta palabra también la tienen ellos, que usted les puede preguntar a ellos se confunden con eso porque tratan de sacarle el cuerpo a esto, y que no nos vaya a servir a nosotros tampoco de tropiezo.
porque cuando uno ya conoce esto, ya no tiene uno pretexto. Los judíos no tienen pretexto de decir, es que no supimos cuándo llegó el Mesías. Dios, sí, ustedes sí sabían cuándo llegaba. Lo que pasa es que no quisieron creer. Daniel le creyó a las profecías, por eso Daniel oraba en base a lo que ya estaba escrito y en lo que estaba plasmado como tiempo exacto. Amén. Por eso él sabía, por eso los Reyes Magos se dieron cuenta de este acontecimiento y por eso nosotros también hoy en día tenemos la bendición de que como ya han pasado estos eventos, ya nosotros lo vemos hacia atrás. Ya y tenemos la confianza y la claro, fe de que es que nosotros somos muy privilegiados porque es que ya pasaron los acontecimientos. Una cosa es cuando no han pasado y le dicen, mire, es que va a venir el Mesías. Ah, sí, es el Mesías. Bien. Es como cuando uno habla de la segunda venida de Cristo, cuando va a venir hacia el futuro. Entonces mucha gente dice, sí, no le paran muchas bolas. Pero nosotros tenemos una gran bendición. Primero de que tenemos la profecía del pasado, que ya se cumplió. A exactitud, o sea, por unos años o por 2 años es muy difícil llegar a la exactitud porque Dios lo quiso así, porque Dios quiere que nosotros tengamos esa comunión con Él y la ventaja es que hacia el futuro también debemos de confiar igual que Daniel para que nosotros no nos coja desprevenidos. Amén. Así que los invitamos la próxima semana para que sigamos con esta historia de esta revelación tan preciosa que le dio Dios por medio del arcángel Gabriel a Daniel hace 2538 años. Wow. Bueno, oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por esa bendición tan grande que tú nos has dejado tu palabra, Señor. El poder tener la exactitud, la plenitud de que las profecías que tú diste en el pasado, Señor, se han cumplido muchas y tenemos la absoluta seguridad de que las que vienen hacia el futuro también se van a cumplir, Señor. Te doy gracias por mi esposa, Señor, que me acompaña, que me ayuda, que me da la fortaleza también y me da el empuje para salir con esto adelante, Señor. Y también a cada persona que nos acompaña, a los que nos dan un me gusta, a los que envían estos mensajes a otras personas. Señor, bendíceles a todos, a los que vienen por primera vez a un estudio de Daniel, a todos los que nos han acompañado en todo lo largo de la historia de la Roca de Betel, Señor. Y yo te doy gracias, papito lindo, por estos medios que también nos permites usar, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Quedamos en tus manos. Y te pedimos de todo corazón que nos acompañes, que nos dé la fortaleza, la sabiduría y la seguridad de que tu palabra es fiel y verdadera. Amén. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una hermosa semana. Claro que sí. Bendiciones para todos. Nos Bendiciones. vemos pronto. Bye bye.